En la presente formación vamos a abordar el EPM Add-in y el plugin EPM de Analysis for Office, ambos clientes para SAP BPC 10.0 y 10.1. Con el término clientes nos referimos a la aplicación o el software que utilizará un usuario final para acceder a la información centralizada que se encuentra en un servidor. En este caso, el servidor es SAP BPC. En la presente formación, cuando nos refiramos al EPM Add-in, la funcionalidad o característica que estemos explicando aplicará también para el plugin EPM, salvo que indiquemos lo contrario. ¿Qué es el EPM Add-in? SAP ofrece una amplia gama de software y aplicaciones agrupadas en una serie de portfolios o carteras de productos. Hay un portfolio denominado Enterprise Performance Management, el cual agrupa una serie de productos para facilitar la gestión de la estrategia del negocio y apoyar a las tareas económicas, financieras y contables que puedan darse a una organización. Es en este portfolio donde destaca SAP BPC, una solución para la planificación, presupuestación y consolidación financiera. SAP ha querido desarrollar una única aplicación cliente para todas las soluciones que contiene este portfolio. Es por eso que su solución cliente deriva su identificador del acrónimo de este portfolio, Enterprise Performance Management. Tal como indica su nombre, el EPM Add-in es un complemento para Microsoft Office. Una vez instalado, se acoplará a las cintas de menú del Excel, PowerPoint y Word. Actualmente, el EPM Add-in es compatible con todas las versiones del Microsoft Office que tienen soporte. La información que mostramos en pantalla corresponde a agosto de 2016. En el caso del plugin EPM de Analysis for Office, este complemento estará vigente solamente en Excel y PowerPoint. El EPM Add-in lo utilizaremos para construir informes y formularios de entrada desde Microsoft Excel. También podremos construir presentaciones en PowerPoint o documentos en Word, pero en estos dos últimos casos, solamente para mostrar datos. Para entrada de datos, solamente lo podremos hacer desde Microsoft Excel. La estrategia de aplicación cliente para SAP BPC. Tal como hemos venido indicando desde el comienzo de esta sesión, existen dos soluciones clientes para SAP BPC 10.0 y 10.1. En el caso del EPM Add-in, tenemos dos ediciones, una para 32 bits y otra para 64 bits. Así, si tenemos Microsoft Office de 32 bits, que es lo que la mayoría de usuarios dispone en sus ordenadores, utilizaremos el EPM Add-in denominado NEC 3.5. Si estamos utilizando Microsoft Office de 64 bits, utilizaremos NET 4. Se utilizará Microsoft Office de 64 bits si estuviéramos accediendo a un gran volumen de datos. En caso contrario, no se justifica su uso. El EPM Add-in, desde su lanzamiento en el 2012, es una de las aplicaciones con el mayor número de actualizaciones. Desde entonces, contamos más de 80 actualizaciones, presentadas a través de los denominados Service Pack o Patch. Entre los complementos o add-ins para Microsoft Office de SAP, encontramos el Analysis for Office y el EPM Add-in. El Analysis for Office es el sucesor del BEX Analyzer y de una aplicación mucho menos conocida denominada Voyager. El Analysis for Office es una aplicación para el análisis OLAP o el acceso y exploración de estructuras multidimensionales, por ejemplo, cubos de BW. El EPM Add-in, por su parte, fue presentado como la solución cliente para BPC 10 y BPC 10.1.
Es el sucesor de la aplicación cliente de las versiones previas de VPC, del VPC for Excel. SAP considera que muchas organizaciones coinciden en el uso de ambos complementos. Es por esto que ha considerado conveniente que desde la versión 2.1 opcionalmente los usuarios podrán instalarse conjuntamente con el análisis for Office todas las funcionalidades del EPM Add-in. Así, tendremos dos núcleos o dos plugins, como lo denomina SAP, dentro del análisis for Office. Por un lado, el plugin denominado Analysis con toda la funcionalidad del análisis original, es decir, el plugin para el análisis OLAP. Y adicionalmente tendremos otro plugin denominado EPM, el cual contendrá todas las funcionalidades del EPM Add-in. Así, si accedemos a Analysis for Office 2.1 o versiones superiores, veremos hasta 3 cintas de menú. La primera de ellas, la cinta de menú Analysis, corresponderá al plugin Analysis. Las dos siguientes, EPM y Data Manager, corresponderá al plugin EPM, que serán equivalentes a lo que veríamos desde el EPM Add-in. SAP solo sugiere que se utilice el plugin Analysis cuando se esté utilizando modelos embebidos de VPC 10.1. Conceptos básicos sobre SAP VPC. Cuando trabajamos con SAP VPC tenemos que distinguir entre los datos maestros y datos transaccionales. Con datos maestros nos referimos a todas las definiciones que haremos de todos los elementos o entidades que intervengan o contribuyan a la implementación de una solución. Por ejemplo, en un supuesto modelo para un proyecto de planificación podremos tener definidas estos elementos: concepto, tiempo, versión y producto. Cada uno de estos elementos dentro de la terminología de VPC recibe el nombre de dimensión o también dato maestro. La referencia de cada uno de estos elementos determinará una ubicación en el cual se podrá almacenar un valor o agregar un valor. Esta referencia o este valor se denominará dato transaccional. Los datos transaccionales en VPC solamente pueden ser valores numéricos. Así, si construimos un formulario de entrada de datos o un informe, en los ejes del informe haremos referencia a los datos maestros o a los miembros de dimensión. La referencia de estos miembros de dimensión o datos maestros determinarán la ubicación exacta de un dato, el cual estaremos haciendo referencia al dato transaccional. Los modelos de datos de SAP VPC se cimientan en los siguientes conceptos. En primer lugar, el entorno o environment, el cual actúa de contenedor. Dentro del entorno se albergarán todas las estructuras de datos que se definan para una organización. Así, en primer orden encontraremos modelos o cubos, los cuales son diseñados para cubrir un fin específico. Los modelos estarán compuestos por dimensiones. Las dimensiones pueden ser compartidas por diferentes modelos. Las dimensiones se van a distinguir unas de otras básicamente por los atributos o propiedades que tuviesen. Así, ejemplo de dimensión tenemos una dimensión para el concepto, una dimensión para los clientes, una dimensión para los proveedores y la clásica dimensión tiempo siempre presente en cualquier proyecto.
Las jerarquías. Las jerarquías son utilizadas para organizar los datos maestros o las dimensiones, facilitando la selección de los datos, la agregación de los datos y la elaboración de informes. El diseño de jerarquías puede obedecer a cualquier criterio funcional o de negocio. No hay ninguna restricción en la forma que finalmente tomase cada una de las jerarquías. Existe el límite teórico de 100 jerarquías por dimensión, pero como buena práctica sugerimos no superar las 5 jerarquías por dimensión. A mayor número de jerarquías, se puede perder rendimiento en los tiempos de respuesta cuando se actualice o se refresque los informes o formularios de entrada. Ejemplos de jerarquías tenemos el clásico en la dimensión tiempo, basado en años, trimestres y meses. Esta jerarquía podría ser para una estructura organizativa y esta última imagen podría corresponder a la jerarquía de una dimensión auditoría para seguir la trazabilidad del dato en los procesos de consolidación. Cuando hablamos de jerarquía, tenemos que tener en cuenta las relaciones que pueden existir entre los miembros de dimensión o los datos que contienen. Por ejemplo, si estamos ubicados sobre un determinado miembro como el que estamos señalando, todos los elementos que están por debajo de este miembro reciben la denominación de descendientes. Es decir, el miembro A, miembro B, el miembro A1, A2, B1 y B11 son descendientes del miembro Z. El miembro A y el miembro B serían hijo o secundario del miembro Z, es decir, los miembros inmediatamente inferiores y solamente del siguiente nivel son considerados hijos o secundarios. Los miembros que no tienen hijos o no tienen descendientes son considerados miembros de entrada o miembros base. Es ahí donde se podrá introducir datos. Los miembros de niveles superiores agregarán los datos que tuviesen los miembros de entrada. Hay otras referencias en cuanto a jerarquías utilizadas al editar informes y formularios de entrada, menos usuales, pero que iremos viendo posteriormente. Resumiendo, a nivel de conceptos o términos más usuales de SAP BPC tenemos entorno, utilizado así o denominado así a partir de la versión 10, a lo que en versiones previas se conocía como conjunto de aplicaciones o application set o app set. Técnicamente equivale a una infoárea. Tenemos los modelos, que en versiones previas a la 10 se denominaba aplicación y que técnicamente equivale a un cubo. Las dimensiones como tales son conocidas del mismo modo en todas las versiones de BPC y técnicamente corresponde a lo que en BW se conoce como característica. El atributo en BPC 10 era conocido en versiones previas como propiedad. La información que contiene una dimensión se denomina miembros de dimensión. Por último, tenemos el concepto de contexto, que en versiones previas a la 10 se denominaba vista actual o current view. Con el término contexto, estamos haciendo referencia a dónde está apuntando cada dimensión que conforma un modelo en un momento determinado. Momento determinado que puede ser el diseño de un formulario de entrada o un informe. Dependiendo a dónde apunten los miembros de dimensión de las dimensiones que conforman un modelo, obtendremos un resultado u otro. Modelo de datos que utilizaremos en esta formación.
Utilizaremos un environment que viene en la instalación de SAP VPC, denominado Environment Shell. Os solicitaremos que se realice una copia de este environment. Este environment contiene básicamente dos modelos. Un modelo de consolidación, el cual es soportado por dos modelos técnicos denominados Ownership, el cual es utilizado para almacenar el perímetro de consolidación, y Range, utilizado para almacenar los tipos de cambio. Y también utilizaremos el otro modelo denominado Planning. En esta imagen visualizamos las dimensiones que conforman cada uno de los modelos. Entre paréntesis tenemos el tipo de dimensión que tiene cada una de ellas. En VPC tenemos 9 tipos de dimensiones. Cada una de las dimensiones de VPC cumple un papel específico, y dentro de cada modelo no se pueden repetir los tipos de dimensión. Así, tenemos una dimensión de tipo count pensada para almacenar las cuentas o los conceptos que utilice nuestro modelo. La de tipo category o categoría, pensada para hacer versionados o diseñar escenarios. Después tenemos la dimensión de tipo auditoría o data source, pensada en los modelos de consolidación para informar la trazabilidad del dato que tiene durante un proceso determinado. Luego tenemos las dimensiones de tipo entity, pensada para almacenar las estructuras organizativas que tiene cada negocio. Luego tenemos la dimensión grupo, considerada para montar o definir la estructura o esqueleto que pudiese tener nuestro perímetro de consolidación. Luego tenemos las dimensiones de tipo intercompany para informar la contraparte. Después tenemos las dimensiones de tipo moneda, tanto para la entrada de datos como para el registro del tipo de cambio. Tenemos las dimensiones subtabla para complementar la información de los movimientos contables que se definiesen. Tenemos la dimensión tiempo y una dimensión de tipo definida por el usuario, la cual es la única que se puede repetir dentro de cada modelo. Hemos señalado en rojo con la palabra CEG las dimensiones que son identificadas como dimensiones seguras, las cuales, en función de ellas, se va a definir el acceso o seguridad en los modelos. Antes de comenzar, debemos tener presente que si por algún momento recibimos este mensaje al acceder a Excel, PowerPoint o Word, debemos responder no a la sugerencia de deshabilitar este complemento. De lo contrario, será necesario tener perfil de administrador en la máquina local para poder activar nuevamente el EPM-ADIN. Si el EPM-ADIN se deshabilitara, o el análisis si es que estamos utilizando el otro complemento, tendríamos que entrar a las opciones del Excel, escoger la opción complementos y en el desplegable administrar escogeríamos el elemento complementos con. Una vez seleccionado este elemento, haríamos clic en el botón ir. Visualizaríamos una nueva ventana denominada complementos con. Si tenemos el EPM-ADIN o el análisis instalado, veríamos que este elemento no estaría seleccionado. Hacemos clic en el recuadro que acompaña al nombre del complemento a la izquierda, lo dejamos marcado y hacemos clic en el botón aceptar. De este modo, el complemento EPM-ADIN o el análisis quedaría nuevamente habilitado. Finalmente,
para seguir con las siguientes sesiones es necesario que conozcas el ID o código de usuario que vas a utilizar y la contraseña correspondiente. Asimismo, es necesario que conozcas la URL del servidor de VPC al que te vas a conectar. Esta URL tiene esta estructura: un nombre de servidor, 2 puntos y un puerto, y a continuación esta cadena de caracteres. También debes saber si tu servidor de VPC está sobre una plataforma NetWeaver o Microsoft. Necesario toda esta información para definir la conexión a un servidor de VPC. También debes saber el nombre del entorno o los entornos que vas a utilizar. Por último, es necesario que conozcas el idioma de los datos maestros, el cual puede estar en inglés o en castellano. Con esta información podemos definir las conexiones y realizar los ejercicios que contienen las próximas sesiones.